Lo más complejo, algo de lo que estamos todavía debatiendo a nivel país, regional e internacional, que tiene que ver un poco con las evaluaciones, ¿no? O sea, ¿qué queremos evaluar y cómo queremos poner la IA a dialogar con este proceso? Y mucha gente quizás que nos está escuchando se puede preguntar, bueno, cuando hablamos de planificación de clases, ¿qué es? El docente diciendo voy a tratar tal tema, ¿qué me sugerís? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Se pudo profundizar en eso, por ejemplo? Sí, y lo seguimos haciendo y es algo que intentamos tener justamente el diálogo con los docentes. A ver, hay como dos partes de uno que tiene que ver justamente con la preparación y ahí entra un poco, puede ser la generación de un contenido per se, que voy a trabajar, la adaptación de un contenido, sobre todo en esto de personalizar. Yo tengo, no sé, dentro de mi clase un grupo que tiene ciertos intereses o ciertas dificultades, ¿cómo puedo adaptar esto a esto? ¿Cómo puedo traer un tema que tal vez sea de interés general, que está pasando, combinarlo con esta temática o este eje curricular que estoy trabajando? Eso por un lado. Por el otro lado hay, vamos a decir, toda la parte más de planificación, pero que tiene que ver con el registro de esa planificación. El docente tiene como dos partes. Uno es generar ese contenido, ir al aula a trabajarlo, pero después tiene que registrar y dejar evidencia de todo lo que hizo. Y hay un montón de cosas que, bueno, justamente desde llenar rúbricas, informes, de alguna manera llevar ese lenguaje técnico de lo que vos hiciste en el aula a cómo lo tenés que plasmar para que quede evidencia de lo que estuviste trabajando, y es la evidencia que cotidianamente después va a haber un inspector, van a dialogar, van a trabajar, demás. Claro, y uno se pregunta, con todas estas herramientas, ¿no? Que bien la aclaración de cómo es que se está usando actualmente, pero en definitiva uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos plantea? Porque esto va a llegar al aula, porque está bien. Hoy lo utilizan los docentes que, por supuesto, tienen muchísimas horas de preparación de dar clase en el aula, pero un día va a llegar al aula. Te diría que ya llegó. Sí, claro. Acá hay una diferencia enorme con otras tecnologías, por decirlo, las políticas país de ponemos a disposición dispositivos, contenidos, plataformas, la conectividad mismo. Esto cambió un poco las reglas de juego. Acá venimos un poquito como a ordenar la cancha, a poner luz y a trabajar claramente espalda con la NEP, en formar a los docentes, que es lo más importante, y formar a los estudiantes también, pero generar esas capacidades críticas de entender cómo funciona la IA, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus limitaciones, qué cuestiones éticas tenemos que ponernos a dialogar. Y además es una tecnología que evoluciona tan rápido que es algo que nos interpela constantemente desde ese lado. Entonces, si te digo en síntesis que es importante un poco tu pregunta, y bueno, esto es formarnos. O sea, estamos toda esta pata desde Ceibal trabajando todo lo que tiene que ver con alfabetización en IA, ¿no? Y desde lo más conceptual de esto, entender un poco cómo funciona la IA, qué es un modelo, por qué una plataforma me está recomendando cierto contenido y no otro, qué es un sesgo y un montón de otras cosas, para después ponernos en diálogo y poner, cuando lo apliquemos esto en el aula, de manera consciente. Yo no sé hasta qué punto mucha gente lo utiliza, y soy parte de esa mucha gente, y sabe bien qué es la inteligencia artificial. ¿Me entendés lo que te digo? Totalmente. Yo la utilizo, pero yo realmente no tengo muy claro qué es la inteligencia artificial. Y la utilizo. Consciente e inconscientemente, porque estamos hoy siendo mediados por la inteligencia artificial. Totalmente. En muchos ámbitos. Llevémoslo al lugar, algo trascendental que ha cambiado en los últimos años, en el último año. Y no sé si todos somos conscientes. ¿Cómo buscamos información? Ya ahora cuando vos googleás algo, el primer resultado que vas a ver es un resumen hecho con IA de los resultados que te aparecen. Antes nos debatíamos por qué me ponía estos resultados primero y aquellos después, cómo los ordenaba, etcétera. Hoy
ya no vas a ver los resultados de primera mano. Lo primero que te van a dar es un compendio de información hecho con IA. Bueno, pero ahí es lo que dijiste recién al pasar, que me parece que es fundamental, el tema de los sesgos y del proceso de selección que hace la inteligencia artificial cuando uno le pide información sobre determinado tema. Porque allí también está la cuestión de qué hace uno, ¿no? El docente en este caso, el alumno después, con la información que le entregan. Porque no todo lo que aparece allí es confiable, no todo se ajusta a las necesidades, ¿no?, de quien lo está pidiendo. Es otro capítulo importantísimo ese también, ¿no? Totalmente. Parte es un poco de lo que vos decías. ¿Qué información está tomando? ¿Cómo la está clasificando? ¿Cómo está generando ese resultado que me está poniendo en mis manos? Y después esto, ¿cómo interpelo yo esa información? Las fuentes que está tomando, si las fuentes que tomó son verídicas o no. Hay un capítulo sumamente interesante, pero creo que de vuelta, esto nos lleva de vuelta a lo importante que es tener o manejar ciertos conceptos de alfabetización en inteligencia artificial para saber cómo nos estamos relacionando con esta tecnología. Mira, te llegan muchos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, un oyente dice, bueno, como buen dinosaurio docente ancestral universitario, me pregunto cómo adecuó la inteligencia artificial a los objetivos contenidos y a los lineamientos generales y particulares en el aula. Está muy bien la pregunta, en realidad, ¿no? Está muy bien. Que incluso el oyente Marrón Estadio él hace la broma de que ella está grande y que fue docente, pero claro, que llevó adelante seguramente prácticas muy distintas a lo que hoy utilizan los docentes, ¿no? En esto de la actualización. Y estamos en una generación bisagra, además. O sea, porque, y me incluyo acá, nosotros aprendimos de una manera y enseñamos de otra. Entonces, esto con el tiempo se va a ir naturalizando un poco. Seguramente haya otras disrupciones, otras innovaciones que nos interpelen. Lo que sí es que estas irrupciones, estas innovaciones cada vez son más aceleradas y más dramáticas, si quisiéramos decir, por un lado. Y un poco no hay una respuesta única de cómo la incorporo. Porque acá nosotros en Ceibal somos o queremos ser los primeros críticos en esto. ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué conversaciones, qué dilemas me trae esto y que tengo que conversar? Somos convencidos, y personalmente soy un convencido que tiene un montón de virtudes, siempre y cuando sepamos cómo manejarlas. Hoy que hablábamos, ¿no?, de lo importante, lo fundamental que resulta saber qué es la inteligencia artificial. Me estoy acordando que acá, este año fue incluso, en el comienzo de la legislatura, charlamos con el diputado Rodrigo Goña, que es el presidente de la Cámara de Representantes, y entre una de sus inquietudes y planteos de este año era incorporar la inteligencia artificial al Parlamento, pero no como un enemigo, sino el hecho, bueno, de incorporarlo y saber cómo utilizarlo, porque él entendía de que a nivel parlamentario podía llegar a ser útil, siempre y cuando se utilizara de manera adecuada. Digo, para salir un poco de la educación y llevarlo también al Parlamento, que es importantísimo, cómo estas inquietudes también están planteadas allí, y creo que puede ser fundamental eso, ¿no? De hecho, mira, ya te comento algo que estamos trabajando con Rodrigo Goñi y con Carolina Cosa. O sea, Ceibal está con Facultad de Ingeniería liderando una formación para parlamentarios. Mira. Empezamos hace unas semanas ya, creo que vamos, si no me equivoco, en el tercer capítulo de una serie de talleres, de 10 talleres de 3 horas de duración. 10 talleres de 3 horas con parlamentarios. Con parlamentarios, algunos están yendo, algunos van sus equipos técnicos y demás, pero justamente estamos atacando esto. ¿Y qué plantean allí, por ejemplo, los talleres? Y obviamente tienen como diferentes ejes. Vamos desde un poquito de alfabetización pura y dura de cómo funciona. Ahí la Facultad de Ingeniería pone un poquito también más el componente matemático y cómo entra todo lo que es el manejo de datos y demás. Pero después en conjunto también cómo la IA atraviesa diferentes verticales. Obviamente nosotros en Ceibal lideramos vamos a decir, la vertical de educación, pero hay salud, información, etcétera y demás. Y lo que planteamos que es un primer comienzo, creo que no es suficiente, pero es una muy buena señal en parte de que hay una necesidad, no solo en la educación. Yo creo que la educación es uno de los ámbitos más complejos, sin duda. Pero después esto que le estamos pidiendo a los docentes,
hay que llevarlo a todas las esferas, y esto un poco a quienes forman nuestras políticas públicas, quienes toman decisiones, y bueno, estamos un poco trabajando en ese eje. Sí, no, están preguntando algunos oyentes si podés profundizar más en cómo funcionan los algoritmos, cómo podemos informarnos sobre el funcionamiento y los criterios que usan los algoritmos para responder con un dato y no con otro, pregunta una oyente. Es una muy buena pregunta. Le voy a dar una salida elegante. No me considero acá el experto y además tenemos mucha gente que sabe de esto, entonces para no cometer errores, lo que sí es, desde Ceibal tenemos un curso que se llama IA desde cero, que está abierto a toda la población. Si van al portal de Ceibal van a poder inscribirse con cédula uruguaya, a la par de lo que hacemos con Biblioteca País, donde están todos los textos abiertos a la población. Desde el año pasado tenemos un curso de alfabetización y bueno, parte de lo que manejamos es a nivel básico que podamos entender estos conceptos. Interesante, vamos a repetir entonces, ¿se puede inscribir la gente de manera gratuita? Y ya desde cero entran al portal de Ceibal, googlean ahí y van a entrar a un portal formativo, una plataforma de formación que tenemos, que es la misma plataforma que usamos con los docentes uruguayos y con los chicos uruguayos, los estudiantes. También está abierto para la población y tenemos algún curso más además, no solo de ella. Bueno, con María Luisa nos vamos a estar encontrando en el curso. Está bien, es muy bueno, Dice, muy válido. la soberanía del algoritmo, ¿quién la define? Preguntan. Siento que me están Es un entramos examen en un terreno. Sí. Sorpresa. Es un taller abierto esto. Esto es tremendo. No, hay un concepto bien interesante, vuelta. No me considero la persona más competente en este tema. El tema de soberanía es un tema que se habla y en varias esferas. No hay un consenso todavía único de qué quiere decir soberanía cuando hablamos en temas de IA, porque tiene que ver dónde están los datos, por ejemplo, qué datos estoy usando, porque ciertamente estos modelos, aunque usan un set de datos enormes para formar, ¿no? Justamente los LLM, no usan todos. Hay otros datos que, por ejemplo, hay un proyecto en Chile que trata de formar justamente, y que Uruguay es parte de, digamos, para hablarlo en términos criollos, tener un chatbot que tome datos, un set de datos más de América Latina, que donde estén más representadas las culturas latinas, los diferentes lenguas en América Latina y demás. Después está también cuál es el modelo que va a analizar, y eso también, el modelo es un modelo que se hizo localmente, que estás trayendo un modelo, por ejemplo, hoy es muy popular usar modelos chinos porque son modelos que están abiertos para poder analizar tus datos. De vuelta, es un tema de más complejo. A título personal y un poco cómo trabajamos en Ceibal, sí me parece que hay, sin darle la espalda a estas tecnologías, a la innovación, tenemos que ser súper críticos. Lo primero que tiene que primar acá es la ley. Para eso trabajamos con AGESIC y demás, que se cumplen todos los requisitos de tratamiento y transferencia de datos adecuadamente, con todas las cláusulas habidas y por haber que tengan que haber. Y en paralelo estar viendo y transitando ese camino cuando nos damos tiempo también para discutir otros temas más como este que mencionabas. Bueno, ahora es interesante todo esto que estamos conversando, que se da también en un momento en el que en nuestro país se discute si hay que tener pantallas dentro del salón, ¿no? De hecho, hay algunos centros educativos que han tomado medidas al respecto, hay otros que están discutiendo, y si es necesario tener las pantallas, ¿no? ¿Cómo ves toda esta discusión, ¿no? Porque obviamente que Ceibal ha generado un impacto enorme en el Uruguay, ¿no? Con las laptops, con todo lo que se generó en su momento entregándole a los niños la computadora. ¿Qué mirada tenés sobre este tema? Ya, venimos trabajando mucho con la ANEP en este tema. Venimos discutiendo más precisamente sobre todo lo que es el tema del uso de los celulares en el centro educativo, que es algo que es lo más representativo y de vuelta es un fenómeno que está impactando en Uruguay, es un fenómeno en el mundo y que distintos países están tomando y legislando de manera distinta. Sí creemos que tiene que haber algo plasmado y escrito que nos ayude a cómo gestionar esto en el aula,
pero también entender que no hay una solución que sea abarcativa y que funcione en todos los ámbitos. Entonces tenemos que generar los mecanismos de manejo y gestión, en este caso de celulares, que sea lo suficientemente flexible que se abarque en cada contexto. Y una de las cosas, de hecho, que venimos trabajando y tratamos de darle luz es justamente distintos modelos de gestión de pantallas en distintos escenarios y tomarlos por lo menos como referencia y como norte. El agenciamiento docente, o sea, acá no le podemos sacar voz y voto al docente, que es el que realmente gestiona y está dentro del aula con los chiquilines. Y después el involucramiento de diferentes niveles. Esto no es una política que solo abarque a los estudiantes y los docentes, sino que a los equipos directivos y también a las familias. Esto es importante, porque también en esto de, vos hablabas de pantallas, pero pantalla incluye un celular, entonces, ¿qué implica también el estar un chico que esté desconectado de su familia por cierto tiempo? ¿Qué riesgos puede llegar a tener eso? ¿Cómo se sienten las familias? Entonces, es un tema de más complejo, de más delicado, que sí creemos que esto se tiene que laudar en los centros educativos. Es súper complejo, porque en eso de aquellos que entienden que no deberían existir pantallas o celulares en el salón, si es la minoría, ¿qué pasa con esa minoría? Si queda al margen de lo que pasa con el resto del mundo o con aquellos que sí incluyen la tecnología en el salón. Digo, hoy parece difícil llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Por todo esto que estás contando, por este repaso que haces, digamos. Creo que, a ver, en esto es algo que evaluamos constantemente, el tiempo de exposición. Ahora, más que el tiempo es el uso de exposición, y creo que eso es lo más importante de todo. El qué y para qué. Y yo agrego otra cosa, porque hablamos de los más chicos, de los jóvenes, pero yo incluiría a los adultos también, ¿no? Ni que hablar. ¿Qué pasa con los adultos y el uso de la tecnología y las pantallas en la casa, ya no solo en el salón o en el trabajo, digo? En esto de lo complejo que es ponerse de acuerdo en esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Mauro, ha sido un gusto recibirte esta tarde. Somos muchos los que vamos a hacer el curso. Quedaron enganchados los oyentes también. Inteligencia artificial y bueno, y la verdad que es muy rica y muy interesante entrar a la página del Ceibal, ser parte de la biblioteca País y ahora, bueno, aprender también inteligencia artificial desde cero. Gracias por haber estado esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias por la invitación y repito, IA desde cero en el portal de Ceibal van a encontrar toda la información. Gracias.